bienvenidos al podcast del Dr. Oso 101, un podcast donde hablamos sobre psicología de marca, tecnología creativa y comunicación digital. Hola a todos, bienvenidos a este webinar sobre la propuesta de valor, cómo se construye una propuesta de valor y el seguimiento que le podemos dar en el tema de ventas o el cierre de ventas, que es importante. Como siempre, es una serie de webinars que estamos haciendo de Lead Cell junto, un servidor, Antonio Salgado, de DROso 101, con Diego Santinelli de Diego Coach. Entonces, pues vamos a empezar. Me imagino que se irán uniendo aquí al webinar otras personas, para lo cual les voy a pedir que si tienen preguntas, pues pueden abrir con toda confianza su micrófono y hacer la pregunta, pero también me gustaría que jugaran un poquito con nosotros, ¿no? Que participaran en la sesión. Entonces, voy a poner aquí, voy a compartir la presentación. Ahí está la presentación. Ok, perfecto. Y a ver, ahí está iniciando la presentación. Vamos con la siguiente lámina porque luego en los webinars hay muchas cosas que no te dicen y nosotros, por supuesto que sí lo decimos. Entonces, pues vamos a empezar con este webinar, propuesta de valor y seguimiento de ventas. Como siempre, pues esta es la agenda. Pues vamos a presentarnos para quienes no nos conocen. Vamos después a hablar sobre la propuesta de valor, cómo se construye. Luego Diego, que va a hablar del seguimiento y cierre de ventas. Y al final, bueno, pues preguntas y respuestas de todo lo que ustedes pues les haya quedado por ahí no claro, o como sea, pero que participen ahí con nosotros. Bueno, pues quiero presentar a Diego Santinelli, que es analista de mercados y estrategias de comercialización. Diego, ¿cómo Muchas estás? Buenas gracias. noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto conectarme desde Argentina con ustedes. ¿Qué hora es en Argentina ahorita? Las 11 de la noche. Gracias por este, Y a en esta infame invierno, hora o en sea, Argentina, tempranito aquí y en en México. invierno. Sí. Y pues un servidor, Antonio Salgado, especialista en comunicación digital y tecnología creativa. Yo sí, aquí desde la Ciudad de México. Recuerden que la repetición de este webinar lo pueden ver en YouTube Podcast, en la página de DROso 101, o lo pueden escuchar a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast a partir de mañana. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de la propuesta de valor. Y lo que les voy a pedir es que volteen a su alrededor, quienes estén aquí, y me digan cuántas marcas reconocen o cuántos servicios reconocen en el lugar en donde están, ¿ok? Entonces, les voy a dar 2 minutos para que volteen a su alrededor y traten de enumerar cuántas marcas pueden ustedes reconocer en su entorno, ¿ok? Tururum, tururum, tururum. A ver cuántas marcas reconocen, ¿ok? Si hay alguien por ahí, ¿cuántas marcas reconocen? ¿O cuántas marcas contaron que puedan ustedes reconocer a su alrededor? Unas Como 15. 7, 15, 20. Ok, a ver, no, yo menos. ¿menos? A ver, tenemos aquí a Alejandra Que Galvez. perdón, vengo en el Hola, tráfico y vengo viendo lo que hay a mi alrededor. Ok, muy bien. Eso está padre. Jordi, ¿cuántas marcas reconoces a tu alrededor? Te digo que como unas 15 tal vez. Tal vez 15. ¿Me puedes decir cuáles son? Sabritas, Electropura, Primavera, Apple, LG, Nintendo, Hello Kitty, Ok. ¿qué más? Disney, em, Seguros Monterrey, Ujú. am, ¿qué más?
Ah, creo que a primera mano. Pibi, hay un amplificador por aquí. Ujú. Las marcas de la casa. Coflex. Ok. Porque hay Aderogil, Emergency. Ajá. ¿Qué más? Mave. Creo que ya junté unas 15, ¿no? Un poquito más de Heineken. 15. Ok. Salud. Gracias. Ale Galvez, ¿tú cuántas reconoces por ahí de donde estás? Pues mira, está Netflix, Total Play, Prime Video, YouTube, Ujú. Panasonic, Honda, Coca-Cola, no las estoy contando, ¿verdad? Pero Actu, Cacahuate Sol, Sabritas, Yum, yum, yum. ¿qué más? Cocolare, muy buena marca, es Excelente, buenos pasteles. excelente marca. ¿Qué más? Nescafé, Ujú. Maylin, una de pinturas, ¿qué más? Pues creo que ya, Toñito, Ok. no alcanzo a ver más. Ujú. Gelis, por ahí, ¿como cuántas o cuáles? ¿Qué ves por alrededor de ti? Pues mira, Samsung, Coach, Skechers, Coca, Toyota, Volkswagen, Vancomer, Santander, eh, Sabritas, Ok. Jugos del Valle, Ajá. frutas, creo que ya, es lo que tengo como a mi alrededor. Ok, perfecto. Eso está muy bien. Pero ¿qué pasa con las otras marcas que traen ustedes? Por ejemplo, el shampoo que utilizaste cuando te bañaste, el jabón, la pasta de dientes, la ropa que traes, la ropa interior que traes. ¿Qué tal dónde estás sentado, el escritorio donde estás trabajando? ¿Qué tal la pintura de la pared donde tienes tus cuadros, el marco de los cuadros, etcétera, etcétera, etcétera? Resulta que en promedio una persona normal, en un día cualquiera, está expuesta de entre 3 y 10,000 impactos de marca todo su día. ¿Por qué no tomamos en cuenta el jabón, el shampoo, la ropa interior, la ropa que traemos, la pintura de las uñas, el labial, la marca de los lentes, por ejemplo, la marca de la pintura, la marca de la mesa donde estamos, o la silla donde estamos sentados, etcétera? ¿Por qué no las tomamos en cuenta? Básicamente, porque no nos dan información. Dejamos de percibir la información que tenemos ahí y damos por sentada la marca con la que estamos todos los días conviviendo. Entonces, imagínate que tú eres, por ejemplo, si tú vendes ropa y la gente se le olvida la marca de la ropa que traes encima. Vendes pintura y a la gente se le olvida en la marca que estás utilizando en tus paredes. O el shampoo con el que te estás bañando. Entonces, estamos bombardeados con todo eso y dejamos de percibir marcas porque no nos son útiles en ese momento. Y ese es uno de los graves problemas que tenemos cuando hacemos una propuesta de valor, porque dejamos de recordar a las marcas. Entonces, no importa que tú me digas, es que soy la mejor marca, soy la más, con el mejor producto, con el mejor precio, con los mejores insumos, que somos 100% mexicanos, que utilizamos o damos un servicio completamente personalizado. Eso deja de percibirse porque hay otras cosas que para nosotros pueden ser más importantes, y lo entrecomillo con mis deditos campesinos, porque no nos son útiles en ese momento. ¿Ok? Y parte tiene que ver con la oferta de valor. La oferta de valor no es clara, no le dice a la gente exactamente qué es lo que necesita. Entonces, ¿para qué nos sirve una marca de valor? Bueno, pues nos sirve primero para diferenciarnos comercialmente. Antes de la época industrial o antes de la revolución industrial, era muy fácil diferenciarse porque tu producto no es que fuera único, pero la interacción que tienes
con la gente se hace única. Y entonces el cómo tratas la atención al cliente, por ejemplo, ese es un gran diferenciador. Y eso se podía ver solamente ahí. Después de la revolución industrial, todo el mundo hace tornillos y todo el mundo te va a decir que es el mejor tornillo, con la mejor calidad, con los mejores insumos, al mejor precio y completamente personalizado para la necesidad que vas a utilizar. Eso no nos ayuda a diferenciarnos. También nos puede ayudar a generar una marca personal, a hacer también relaciones públicas y sobre todo a hacer publicidad y marketing. Entonces, ¿cómo vamos construyendo esta propuesta de valor? En digital, y eso lo saben quienes tienen agencias de marketing digital o quienes se dedican a estas áreas, pues resulta que no importa el tamaño de la empresa, en digital tenemos exactamente los mismos retos, las mismas oportunidades y salvo el presupuesto para hacer campañas pagadas, pues tenemos exactamente los mismos problemas. ¿Y cuál es el mismo problema? La percepción que tienen nuestros posibles clientes o nuestros prospectos sobre nuestros productos o servicios. ¿Cómo nos perciben ellos? Es justamente lo que nosotros como empresas tenemos que empezar a revisar porque es lo que nos ayuda a generar estas propuestas de valor. Entonces, si siempre dices que tienes el mejor servicio con el mejor precio, que es personalizado, que es 100% mexicano, y estos otros argumentos que normalmente utilizamos, esta es una buena oportunidad para ti para hacerte distinto, para preguntarte por qué nos eligen y cómo convertirnos en realidad en la mejor opción. Entonces, ¿qué cosas nos hacen distintos? No desde el punto de vista del negocio, sino desde el punto de vista de los prospectos. ¿Por qué nos eligen? Muchas veces tiene que ver con tus grupos de influencia. Por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia entre Telegram y WhatsApp? ¿Por qué la gente prefiere usar WhatsApp que usar Telegram? Si Telegram tiene muchas mejores opciones, es mucho mejor en seguridad, tiene funciones más bonitas que WhatsApp, pero la gente sigue prefiriendo WhatsApp. ¿Cómo es que nos convertimos en la mejor opción? Justo es lo que vamos a descubrir en este momento. Esta es una lista de propuestas o de ideas que siempre enseño en los talleres. Primero, siempre habla de ventajas. Las ventajas hacen que la gente tenga un estado mental completamente distinto que cuando hablas de beneficios. Cuando tú hablas de ventajas, el estado mental de la gente es, si lo compro, puedo tener esto. Y si esto es una ventaja, quiere decir que voy a estar por encima de mis competidores. Cuando tú les hablas de beneficios, invariablemente sabes que tienes que pagar por eso para poder obtener las cosas que te estoy pidiendo. Pero yendo un poco más allá, los beneficios se quedan ahí y se quedan estancados en lo que hayas ofrecido. Y la gente siempre estamos esperando obtener algo más por lo que estamos invirtiendo. Cuando tú hablas de ventajas, por el otro lado, cuando la gente empieza a obtener los beneficios, que es algo que no has publicitado, que no has mercadeado, empiezan a verse como agregados de atención al cliente que no esperaba yo o que realmente no esperaba yo. Por ejemplo, si tú me hablas de un seguro y me hablas de las ventajas que tiene el seguro, por ejemplo, si se me poncha la llanta en algún momento, no tengo refacción o no estoy cerca de algún lugar, yo no puedo cambiar la llanta, pero el seguro cubre que yo pueda marcar al número y entonces manden a una unidad y cambie la llanta por mí y pueda yo irme a mi casa. Ese beneficio del servicio de que alguien vaya y levante la ponchadura de mi carro empieza a convertirse en un beneficio adicional cuando, por ejemplo, la atención que me da la persona que me ayuda a cambiar la llanta es muy buena y empiezan a convertirse en ventajas competitivas o en beneficios adicionales que no tuviste que venderme y que sin embargo van a ser las cosas que yo voy a recomendar de ese seguro.
porque es algo adicional que no tuviste que darme un descuento o un cupón con un precio adicional o un mayor descuento para poder obtener ese servicio que va más allá de lo que me ofreciste, por ejemplo. También tiene mucho que ver en el cómo le dices a la gente cómo resuelves los problemas que tienen. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si alguien va a comprar un pastel, ¿cuál sería el problema que tiene? Encontrar un pastel que esté rico, que tenga ciertas características, a lo mejor, por ejemplo, en el caso de Cocolare, que pudiera ser un pastel keto, pero que sepa rico y que lo pueda tener pronto. Entonces, si yo te digo eso, es mucho más fácil que me decida comprarte el pastel a ti, a tener que ir a buscar alguna pastelería que sea especial y ver si tienen el pastel que yo quiero, no sé cómo sabe, etcétera, etcétera. Pero el que me digas cómo resuelves el problema que tengo yo, habla mucho del servicio que me puedes dar. Fácil de entender. Y esa es una de las cosas en las cuales todos tenemos un problema porque queremos vernos como los grandes expertos en el área en el que estamos. Pero cuando la gente entiende fácil qué es lo que resuelves y cómo lo resuelves, es mucho más fácil que diga, y que pueda imaginarse en su mente cómo estás resolviendo el problema que tiene en ese momento. Entonces es mucho más fácil que se decida por ti y que te vea como alguien en quien puede confiar. Las experiencias y la percepción de la autenticidad. Eso también es muy importante. No es solo que como te ven, te tratan, sino como te conducen, como te conduces, es como te van a percibir. Lo que inspiras en la gente. Por ejemplo, en el caso de Helis, que hace terapia de rehabilitación, pues el que la gente la vea como una gran experta y que además pueda tener alguna técnica, dar tips y además ayudar a resolver el problema de un dolor, la hace ver y la hace inspirar a la gente cierta confianza en la cual, pues, una vez que terminas el servicio, pues obviamente la vas a recomendar porque dices, con ella te duele, sí, poquito, pero sales súper bien. Y además en poco tiempo la rehabilitación y además te está dando seguimiento y además está haciendo esto, etcétera, etcétera. La otra es la repetición de tu mensaje. Lo puedes repetir muchas veces, pero además algo que sería importante y que es un consejo adicional es que tu mensaje pueda repetirse de tal manera que se sienta como un juego. ¿Han escuchado esos comerciales por ejemplo, el de XL3? ¿Cómo va? Con XL3, adiós a la gripe en un 2x3. Exacto, y si no lo pensaron cantando, están muy mal. ¿Por Sí, qué? Porque a la... no. Y lo que Exacto. O por ejemplo, si te digo, tú vas al súper o vas a la, Comer porque en Chedraui, a la comer. cuesta menos. exacto. A la mente le gusta jugar. Y si algo puede ser lúdico y puede ser divertido y se hace más memorable. ¿Ok? Entonces es importante que en la repetición de tu mensaje pueda verse de distintas formas, a veces serio, a veces juguetón, a veces pues distinto, pero siempre es el mismo mensaje y siempre se está repitiendo. Es el secreto de que de repente marcas se nos queden en la cabeza por repetición. Y esto lo hace fácil de recordar y sobre todo cuando se juega, hace que el mensaje sea más fácil de que entre. Acuérdense cómo aprendieron las tablas de multiplicar. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4. Y aunque no diga yo nada, ustedes van a pensar inmediatamente en las tablas de multiplicar. ¿Ok? Entonces, también de eso nos ayuda mucho. Perdón, ahí está. Ahora, ¿cómo lo construimos? Este es un shortcut o este es un atajo para poder empezarlo a construir. Piensen ustedes en las 5 preguntas más frecuentes que les hacen a ustedes sobre sus negocios, sobre sus productos, sobre sus servicios. Y las 5 quejas más frecuentes que tienen de ello. ¿Ok?
Las 5 preguntas más frecuentes y las 5 quejas más frecuentes, por un lado, quiere decir que hay algo en tu mensaje que no está claro, que no estás comunicando, y por eso se convierten en las 5 preguntas o las 5 quejas más frecuentes. ¿Ok? Pero estratégicamente me está diciendo cómo me perciben. Si ustedes leen entre líneas esas 5 preguntas más frecuentes o esas 5 quejas más frecuentes, hay algo que nos está diciendo cómo nos ve la gente. Por ejemplo, si una de las preguntas más frecuentes tiene que ver con cómo adquiero tu servicio, quiere decir que no estoy siendo claro en la forma en la que estoy expresando cómo es que puedes comprarme. Y entre líneas, a lo mejor lo que quiere decir es que, por un lado, quizá la gente no está leyendo todo lo que estoy poniendo, entonces estratégicamente tendría que modificar mis textos para explicar cómo es que pueden comprar mi servicio. O por el otro lado, a lo mejor lo que quiere decir es que quizá están percibiendo que el costo-beneficio no los favorece a ellos, te favorece más a ti. Haciendo estrategias digitales sobre todo, he aprendido algo que, bueno, he desarrollado esto que he ido aprendiendo, que se llama la teoría del medio FODA. Si ustedes conocen el FODA, son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Bueno, vamos a trabajar con la mitad. Solo con las debilidades y solo con las amenazas. ¿Por qué? Bueno, jugando un poquito al abogado del diablo, nos da la oportunidad de establecer en dónde estamos parados en el mercado, qué participación tenemos, cuál es la percepción que tiene la gente de nosotros. Pero por el otro lado, muy importante, nos ayuda a tener lista una estrategia de control de crisis o control de daños. Eso es bien común con los políticos. No importa qué tanto nos caiga bien o qué tanto nos caiga mal. Un político cada vez que abre una red social, inmediatamente es atacada. Y esto nos da la oportunidad de generar estrategias para responder antes de un ataque o saber, por ejemplo, qué no decir o qué temas evitar en lo posible para no caer dentro de una crisis. ¿Ok? Nosotros en los talleres que damos, tanto Diego como yo, justo trabajamos en estas partes. Entonces, si quieren saber más, por supuesto que los vamos a invitar a que se inscriban a los cursos y a los talleres para que trabajemos específicamente en la estrategia y sobre todo en la propuesta de valor, para que ustedes en el momento en que lo vayan a comunicar en redes sociales o en anuncios pagados, ya sea en redes sociales o en Google, pues tengan ustedes la visión de qué es lo que tiene que decirle a la gente para que la gente los perciba en la forma en la que ustedes están pensando o apoyar la creencia de cómo los ve la gente y cómo los pueden conectar. ¿Ok? Y entonces esto me lleva al siguiente tema del seguimiento de ventas con Diego. Ok. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes, buenas noches ya a todos allá en México. Vamos a hablar un poquito de lo que es el seguimiento de venta y cuál es la propuesta de valor que hay en esto. Yo siempre digo que de nada me sirve un prospecto si no estoy preparado para cerrarlo. Yo siempre digo que cuando alguien está frente a un cliente, tiene que mentalizarse que tiene que cerrarlo. ¿Por qué? Porque es lo único que lo va a motivar, el cierre de ventas. Entonces, desde ese punto de vista, yo tengo que tratar que todos los leads que se generen a través de la mercadotecnia digital, de una estrategia específica, realmente pueda tener conversión a ventas. Pero ¿qué pasa acá? Como el 90% de esos casos yo no conozco al cliente, automáticamente la gente no le da seguimiento. La gente deja el lead. ¿Por qué? Porque hay gran parte también de las estrategias, en muchos casos, que por captar leads, me dice el vendedor, ¿sabes qué? Atendí 30 y puro preguntón. Ninguno era potable. Bueno, ahí donde se ajusta, en cierta forma, la estrategia, pero para poder llegar a esa conclusión, necesito atenderlos en ventas. Si yo doy por sentado
que ese lead no es válido, el primer error lo estoy cometiendo yo. ¿Por qué? Porque estoy menospreciando la venta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el tema acá fundamental? Yo siempre digo que la venta funciona en base al seguimiento. No hay otra forma. Y ese seguimiento me tiene que llevar al cierre. Hay gente que me dice, bueno, pero ¿cuál es la clave del cierre? Para mí no hay misterios. ¿Por qué? En 28 años que tengo dando consultoría, el cierre de ventas es una consecuencia. Sí, soy claro, el cierre de ventas es una consecuencia. ¿Por qué? Primer lado, primera parte, yo siempre digo, tengo que poner al cliente en perspectiva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es poner al cliente en perspectiva? ¿Qué necesita? ¿Cuáles son los elementos que él tiene para negociar en base a su necesidad? ¿Estamos de acuerdo? O sea, tengo que al cliente ponerlo en ese pedestal en el cual yo sé cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, pero yo tengo claro que le tengo que cerrar. ¿Estamos de acuerdo? Y esa parte que parece tan simple, no es tan simple. ¿Saben las veces que me ha tocado en capacitaciones en venta darme cuenta que los vendedores no anotan? Nadie anota lo que necesita el cliente. Es más, el 90% de las ventas que yo he visto y que me ha pasado es la gente te habla directamente lo que vende y va directamente al precio. O sea, gastan todos los cartuchos en la primera cita, en la primera intención de compra. Pero ¿qué pasa? Al no tener todo esto a través de un lead, yo tengo que arrancar de cero. Tengo que perfilar al cliente. ¿Estamos de acuerdo? Tengo que ver realmente lo que está preguntando y qué respuesta le voy a dar. Y en base a eso, siempre tengo que dejar la pelota de mi cancha. ¿Por qué? Porque yo soy el que le tengo que dar el seguimiento. Y tengo que ir cerrando esos acuerdos parciales con los clientes. ¿Por qué? Porque esos acuerdos parciales, estamos de acuerdo en tal cosa, estamos de acuerdo, entendí bien esto, si sería así y demás, ¿qué pasa? Yo lo único que tengo que hacer al final es dar el paso siguiente. Nunca, nunca volver a repetir todos los acuerdos parciales. ¿Por qué? Porque en el momento que el cliente repasa para atrás, se puede arrepentir. ¿Estamos de acuerdo? Siempre, cuando uno va a hacer un cierre de ventas, cuando ya llegó al final, le dices el paso que sigue. Entonces, ¿cómo va a ser su pago? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde le envío la mercancía? ¿Me podría compartir su domicilio para registrarlo y saber dónde tengo que enviar la mercancía? ¿Cómo va a pagar? ¿Estamos de acuerdo? Y sinceramente, la mayoría de la gente tiene miedo a hacer esas preguntas. ¿Por qué? Porque pareciera que están comprando con la bolsa de ellos y no con la del cliente. Yo me he encontrado cada cosa en ventas, cada cosa, que realmente me agarro la cabeza. Digo, ¿cómo pueden llegar? O sea, me pasaba con los carros, un ejemplo. Iban a entregar un carro, de a poco, o sea, alcanzaba para el enganche del carro siguiente, se endrogaban en 48 cuotas y yo lo veía y decía, estás comprando el mismo carro con diferente cascarón. El mismo, pero con diferente cascarón y vas a estar 48 meses pagando lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? El primer mes va a ser espectacular. Después te van a pesar las otras 47 cuotas. ¿Por qué? El encanto dura 30 días. Después te queda el peso de las otras 47 mensualidades. Ni que te digo las últimas 12, las vas a odiar. Porque ya el carro está devaluado, tiene 20.000 cosas y todavía te quedan 12 mensualidades. ¿Estamos? Entonces, yo siempre digo, o sea, en el momento que uno va a cerrar, nunca tiene que estar en los zapatos del cliente, sobre todo en la parte económica. ¿Por qué? Porque él es el que va a pagar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la gran diferencia que tiene un lead a una venta presencial es que cuando yo tengo el tema del lead, yo lo único que tengo es una incógnita, una pregunta, pero no conozco más nada del cliente. Pero ¿saben qué? El cliente dio el primer paso. Me está preguntando. Y de ahí más yo tengo que ver
si entiendo la pregunta para saber qué voy a responder. Y eso empiezo a tejer el cierre de ventas. Y eso es lo que en la mayoría de los casos no se hace. Yo siempre digo, ¿para qué hacen grandes campañas y después nadie va a atender a los clientes? ¿Y saben cuál es el problema muchas veces? Que le echamos la culpa al mercado. Señores, el mercado es igual para todos los que estamos en el mismo rubro. Es igual al mercado. El mercado si cambia, cambia para todos. Lo que yo sí tengo que ver es cómo cambio yo con respecto al que está al lado mío o que se dedica a lo mismo que yo. Ustedes tienen que saber que hay dos consignas en el mercado mexicano. En 20 años que he estado en México, lo he visto siempre. Tenemos una gran capacidad para solucionar lo urgente y no lo importante hasta que lo importante sea urgente. ¿O me equivoco? He visto sacar manuales de ISO 9000 en 20 días. Digo, ¿y por qué no lo hicieron durante todo el año? Pero había que sacar la auditoría. ¿Estamos de acuerdo? Y otra cosa, en el 90% de los casos siempre somos reactivos y no proactivos. Esperamos que sea urgente para recién sacarlo. Y en la venta, ¿qué pasa en la mayoría de las veces? Me pasa que me voy sobre lo que está más caliente y dejo de lado el seguimiento. Es muy normal eso, en cualquier rubro se los pongo, ¿eh? De repente, o sea, ¿qué hago? El seguimiento más urgente, el que quiere comprar ya. Y el resto, el que quiere comprar la semana que viene, cada 15 días, ese lleva trabajo. Y ahí es donde no lo hago. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, el prospecto de un lead, tengo muy poca información, por lo general, y hasta puede llegar a ser prácticamente anónima si me descuido. Pero tengo un hilo para empezar. ¿Cuál es la clave? El seguimiento. ¿Estamos de acuerdo? Y en el seguimiento tengo que perfilar a ese cliente para detectar las necesidades, ver cómo voy a argumentar y cómo voy a manejar las objeciones. Pero dentro de todo eso, haciendo los cierres parciales. ¿Por qué? Porque después, en el cierre final, me voy al paso que sigue. Y esa es, para mí, la gran clave de lo que es el cierre de ventas. Hay gente que me dice, pero se ve muy fácil. No, no es que sea fácil. ¿Por qué? Porque tienes que trabajar desde el perfilamiento. Ahí donde está el error. Si no, si tú menosprecias todos esos pasos, nunca vas a cerrar una venta. ¿Estamos? Entonces, la gente no entiende muchas veces que para llegar al paso 10 hay que hacer el 1. Pareciera que nos queremos saltear todos los pasos para hacer el 10. Me gustaría que me comente Alejandra o Jordi o Gelis en qué rubros están y qué tipo de venta hacen para dar ejemplos que les puedan ayudar a ustedes. Vamos, Alejandra. Yo tengo un negocio de mesa de dulces y postres para eventos y venta de postres también. Ujú. Ok. En el caso tuyo, la propuesta de valor es fundamental. Sí, sí, pero ¿sabes qué? Sí, no la capto muy bien. O sea, Ok. no, para mí no es fácil como, bueno, determinarla, ¿no? ¿Qué resuelvo? Pues tal vez la necesidad de, por ejemplo, en un evento de lucir el evento, por decirte algo, ¿no? Pero no la tengo como muy determinada. Te voy a hacer un ejemplo Ujú. y después lo vamos a tropicalizar a tu rubro. Ok. Tú vas a buscar una cubeta de pintura, Ujú. ¿estamos? Blanca. ¿Qué es lo más fácil? Pues acá está la cubeta, tiene promoción y se lleva una de 4 de regalo, Comex, en algún Ok. momento. ¿Estamos? Entonces tú sales feliz con 24 litros de pintura, un galón y la cubeta de 20. ¿Está? Ujú. ¿Qué pasa si de repente te preguntan, oiga, ¿qué está por hacer? Obviamente que vas a pintar, pero ¿qué está por pintar? ¿Cómo son los ambientes? ¿No ha pensado en algún color? ¿Ha pensado en esto? ¿Ha pensado en lo otro? Entonces, ¿qué pasa? Empiezas a trabajar, ¿estamos de acuerdo? Ujú. La mejora continua de que el cliente va a hacer.
y empiezas a tener más detallado el evento. Un Ok, ejemplo, sí, necesito una sí. mesa de dulce. Bueno, ¿de qué se trata el evento? Ujú. ¿Cómo le gustaría a usted lucirse con esa mesa de dulce? Entonces, cuando tú ya estás pidiendo el resultado final, a ti te permite armar la detección de necesidades. Nunca lo hagas al revés. Así es, exacto. Porque ¿Sí me doy a generalmente cuando entender? me cotizas, me das una cotización y entonces es ahí donde, espérame, porque ¿qué quieres? Depende, no es así nada más. Ajá. Exacto. Ahora, tu propuesta de valor puede ser desde las cosas más sencillas, que es, por ejemplo, si se te antoja un dulce, ¿qué dulce? ¿Qué tipo de dulce se te puede antojar? Cuando te agarra el monchi, Ujú. ¿como de qué se te antoja? ¿Como qué te gustaría comerte? Entonces, ahí tu primer paso en el tema de la propuesta de valor es, vas a cubrir la necesidad del monchi. Exacto. ¿Cuál es la propuesta de valor? Bueno, a lo mejor el monchi que te voy a ofrecer, puede aguantarte refrigerado 20 días. Entonces, tienes 20 días para saborearte ese monchi y ese dulcecito y podértelo comer. La otra es, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que se empiece a deteriorar ese dulce? Y deteriorar no quiere decir que se eche a perder, sino que se vea raro. Está Ujú. bueno, pero se ve raro. Ahora, ¿qué tan fácil es acceder a ese monchi? Habrá otras personas que en tu propuesta de valor, pues piensen en qué tan sano es comerte ese dulce. ¿Qué tan lejos tengo que ir por ese antojo? Entonces, ¿qué veo yo como ventaja? Pues a lo mejor que me lo puedas enviar por Uber Eats. ¿Qué otra ventaja? Que puede aguantar en mi refrigerador 20 días antes de echarse a perder. ¿Qué otra ventaja puedo ver con eso? Pues no sé, que si tengo ganas de un no sé qué, que qué sé yo, que veto a saber qué sea, no importa, ese pastelito, ese brownie va a satisfacer ese antojo que tengo. Ok. Entonces, desde ahí empiezas a generar esa oferta de valor. Entonces, no necesitas decirme que son dulces hechos en casa, que están hechos con todo el amor, que son productos 100% mexicanos, que es la mejor opción que tienes, ¿no? Porque si ese monchi cumple, o sea, o ese dulce cumple con el antojo de comerme algo, Ujú. todo lo demás no me importa. Entonces, ahí sí, a diferencia un poco de lo que decía Diego, ahí sí tienes que ponerte tú un poquito en los zapatos de tu cliente para poder generar y poder saber qué te satisface, ¿no? En el caso, por Ok. ejemplo, de los pasteles, de las mesas de dulces, etcétera, pues las mesas de dulces, ¿cuál es el problema que voy a resolver? En realidad, ¿para qué sirve una mesa de dulces? Para lucir el evento, Es un adorno. es un adorno. Ujú. Entonces, lo puedes comparar con, por ejemplo, el maquillaje. ¿Cómo se vería tu cara si no te pintas los ojos y no te pintas los labios? O, por ejemplo, hablando en redes sociales, en términos de redes sociales, una mesa de dulces es el filtro que te pones en la fotografía para verte bonito. Entonces empiezas a encontrar esas soluciones a problemas bien, bien específicos que engloban un todo, porque muchas veces vemos ese todo, pero no vemos la parte específica. Exacto. ¿Ves? Y ahí tienes, te voy a decir, o sea, en el caso de los ejemplos que he tenido en tu rubro, me ha pasado muchas veces que ha sido gente muy creativa, no han tenido muy claros los costos. Mucha gente que me ha dicho, tengo muchísimos eventos, pero no gano dinero. Bueno, digo al revés. Primero pregúntate cuánto quieres ganar en el evento y después a la propuesta de qué le puedes ofrecer por ese dinero. Porque si Sabes que no, sí, nunca es vas a ganar dinero. cierto.
y no es fácil, exacto. No. No es fácil determinarlo. Ajá. Ese es uno de los secretos. Bueno, Así a es. ver, Gelis, ¿tú a qué te Gracias. dedicas? Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo me dedico a todo lo que es terapia física y rehabilitación. Ok, Son servicios. ok. ¿Cuál es tu factor clave del éxito para un cierre de ventas? Me imagino que obviamente vas a trabajar la necesidad física que tiene la persona porque en base a eso vas a hacer tu propuesta de valor. Quiero Ajá, creer. sí, Pero si te oculta información, tampoco lo puedes ayudar, ¿no? Porque de repente, si te dice la mitad de las cosas que le duelen, está medio difícil que se cure de todo. claro. ¿Estamos de acuerdo? Pero también, en el caso tuyo, seguramente tienes que poner ese cliente en perspectiva, perfilar. ¿Por qué? Porque mientras más rica sea la entrevista, más asertiva va a ser tu solución. ¿O me equivoco? Así es. Ujú. Bueno, entonces, en el caso tuyo, un ejemplo, para un cierre de ventas, lo tuyo es indagar, indagar, indagar hasta determinar dónde están todos los dolores. Porque al fin y al cabo eso es lo que vas a solucionar. Claro. Pero también pasa que muchas veces la gente no tiene claro todo eso. O de repente omite una información, ¿estamos de O acuerdo? te quieren decir mucho y te parece una consulta por teléfono. Y a veces tú Exacto. estás ocupada y no puedes atender una llamada Todo de eso. 15 20 minutos. Ujú. Exacto. Bueno, entonces la recomendación en tu caso va por ahí. O sea, mientras más perfiles al cliente y más detallado sea, más clara va a ser tu solución. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Nadie quiere estar con un dolor. Tú lo que juegas ahí es con la premura de que la gente se quiere sanar. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Entonces, desde el momento que tú le hablas de una sanación, la gente ya está dispuesta a cerrar. ok. Pero imagínate, va a hacer terapia, sí, ok, pero se va a sanar de acá a 2 años, ¿eh? Sale corriendo. No. No, de acá a 2 años salgo corriendo. Entonces, lo primero que quieren saber muchas veces, amén de lo que vas a hacer, ¿cuánto tiempo va a durar? ¿Por qué? ¿Cuánto se tarda? Porque Por el costo. tu Ujú. decisor es, y a veces hasta el costo lo podés manejar con el tiempo. ¿O me equivoco? Por ejemplo, Sí, que sean, no, no te entendí. por ejemplo, que pueden ser como incómodas mensualidades, No, dependiendo no, del, no, a lo que ¿no? yo es un ejemplo. A lo que Ok. yo voy es si de repente, no sé, viene a hacer una terapia, pues ¿sabes qué? Yo voy a hacer, no sé, un paquete de 4 terapias, ¿estamos de acuerdo? Una cada 15 días y lamentablemente va a estar 2 meses con el problema. Es preferible que haga las 4 en un mes. ¿Por qué? Porque la continuidad alivia más rápido. ¿Por qué? Porque muchas veces si no lo ataco, el dolor se recupera. Se hace rebelde, digamos. Entonces, hay muchas veces que hay cosas que le tengo que dar un shock. Tengo que atacarla de tal manera que se erradiquen. Entonces, ¿ahí qué pasa? Ahí vas a invertir más, pero más rápido te vas a quitar el dolor. Sí, ¿O me equivoco? sí, es algo que les digo. Ujú. Bien. Ese para ti es un cierre de ventas, Ok, el tiempo. el tiempo. A Ujú. pesar de que lo maneje a través del costo. Sí. Jordi, contigo de venta, pues ni modo de hablar de venta, no, ni modo que no sepas vender seguro. Tú vendes lo que nadie quiere usar, en fin. Exacto. Nadie Sí, quiere usar, ¿verdad? Nadie quiere enfermar, nadie quiere nada, pero tienen que pero tener. justo lo que yo manejo es la asesoría como tal. O sea, mi producto no es Bien, el seguro, porque pues el perfecto. seguro lo puedes comprar donde sea, ¿no? Pero Tú la manejas la asesoría. atención, Bien. ¿mandé? Tú manejas como factor clave del éxito la asesoría que le das, o sea, La asesoría y el seguimiento. minimizar el error. Perfecto, Exacto. Entonces, perfecto. con los clientes, y soy mucho que de repente luego me dicen, oye, pues tengo una cita, o más bien tengo una duda, pues agendemos una sesión, te explico las cosas, y cuando me dicen, no, ay, qué bueno que tú sí me explicas o así, les digo, esa es en realidad mi chamba, ¿no? El seguro, pues te lo puede vender que sea, pero el chiste es estar ahí y ayudarte a que te acuerdes para qué sirve y cómo se usa y optimizar el producto que Exacto, tienes. exacto. Y en el caso tuyo, básicamente lo primero que tenés que dar es credibilidad y confiabilidad. Ujú, Es lo primero que transmitís. ujú, Para ujú. ti, digamos, la satisfacción de tu cliente empieza por la credibilidad y Claro, después por la información. ¿Estamos de acuerdo? totalmente.
Bueno, preguntas. Ahora ustedes pueden preguntar. Pregúntenme. ¿Qué dudas tienen? Mm. ¿Cómo Aprovechen. saber que ya hiciste el cierre? O sea, tú Ah, puedes esa ver está toda la buena. información Mm. y creer que ya estás en el cierre cuando te dicen, pues déjame ver. Bueno, está bien. Objeciones. Ahorita. Bueno, yo siempre, para evitar eso, es, en el caso tuyo, bueno, tengo disponible tal turno. O sea, yo doy por sentado que ya cerré. O sea, antes que el cliente lo piense, yo lo madrugo con el cierre. ¿Por qué? Porque tenemos un problema siempre puntual en México. Dime si no pasa. La gente no sabe decir que no. Ujú. Tenemos ese problema. Nadie te dice no. Dice, déjamelo ver, esto, lo otro. Pero ya sabes que te van a decir que no. Pero pareciera que da pena decir que no. Entonces yo muchas veces le digo, si realmente crees que no, directamente busca el no. ¿Por qué? Porque vas a ganar tiempo. Sí. Si vos estás viendo que vas a no, dile directamente, o sea, cualquier cosa usted me llama, listo, ya no le dedico tiempo. ¿Por qué? ¿Para qué vas a hacer seguimiento si después te niegan la cita, te niegan esto, cuando tú estás viendo que realmente no está convencido? Ya no te contestan. Ya no te contestan. Yo a la Ya Entonces, no en tercera que tu me tienen caso, ya no posponen la tienen la cita urgencia. es no, bye. Ya no hay urgencia. exacto. Entonces, lo que yo te puedo recomendar es que lo hagas así, o sea, que de repente, o sea, no confirmes el cierre, ve directamente el paso que sigue. ¿Está de acuerdo? Lo puede abonar tal y le doy cita. Ok. No te detengas a lo otro, Ya. porque cuando te detuviste, lo volví a pensar. ¿Estamos? Ujú. Otra pregunta, Alejandra, Jordi. Por ejemplo, del ejemplo que estás manejando con Gelis, que dices, tengo espacio el próximo miércoles. Sí. Y en ese momento dice, no, 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 a ver, espera, espera. ¿No? Y ponen el freno de mano de, este, el típico, ¿no? Déjame pensarlo, déjame platicarlo, ¿no? Hay que Está bien, utilizarías o qué harías. lo puede pensar, no hay ningún problema. Yo le llamo mañana para ver si confirmo el turno el miércoles, Ujú. Ok. pero no saco el dedo del O sea, miércoles. como que lo vas cerrando, ¿no? No le das como muchas opciones Exacto, de, sí, piénselo y me habla. No, sí, piénselo, pero yo le llamo. exactamente, exactamente. Siempre que tú quieras cerrar algo, deja la pelota en tu cancha. Siempre. Ujú. Nunca la dejes de la cancha del cliente. Nunca. Ok. Ujú. Porque al Ahora, que le interesa el cierre es a ti, no a él. Él se agarra las bolsas. O sea, tú sí, eres el que queda en buscarlo. Siempre. Ok. Si yo te digo un ejemplo en mi rubro, ¿no? Si yo de repente digo, a ver, ¿te interesa hacer tal cosa? Yo te voy a buscar. Y si yo te digo, no, cualquier cosa búscame tú, a mí ya no me interesa. ¿Por qué? Porque sé que no me vas a buscar. Ujú. Ujú. Porque si realmente lo necesitarías, dejarías que yo te busque. Porque la ujú. chamba la tengo que hacer yo, no tú. Algunas veces yo llego a cerrar con alguna advertencia. Y ahí viene justamente el tema de la propuesta de valor. Exacto. Por ejemplo, ahorita que bueno, hoy tuve una junta para un prospecto. Me dice, ay, mira, justo, déjame pensarlo porque no sé cuándo podríamos comenzar. Y lo que le dije es, acaba de pasar el hot sale. Viene el Buen Fin y te vas a tardar. Entonces, un poquito el sentido de urgencia también ayuda a que la gente diga, a ver, espérate, espérate, espérate. Ya vienen las otras y yo no estoy listo para poner mis promociones, me vas a agarrar con los dedos en la puerta. Ujú. Y entonces es cuando dicen, ok, te busco mañana. Ya si en el transcurso de esta noche se le olvidó y se siente cómodo, perdiendo esa oportunidad, pero yo, O sea, oye, sí, pero, ajá, o sea, ¿hasta qué punto das seguimiento y hasta qué punto dices, no, ya estoy persiguiéndolo, ¿no? Yo Yo creo normalmente que los orillo, o sea, si les digo así de, oye, mira, es la tercera vez que me cancelas la cita, la verdad es que yo no trabajo así,
Entonces prefiero que me digas que no de una vez para que yo no esté desperdiciando mi tiempo ni tu tiempo Encima ni el mío directo. en andar. Sí, Pero a la sí. tercera, o sea, puede pasar una, pueden pasar dos, Sí, pero como, ajá. 3 veces te cancelan la Sí, cita no. es, pues no, Ujú. Por ¿no? La ejemplo, última vez me dijo, no te lo tomes personal y yo, pues es que es mi chamba, sí es personal. exactamente, claro que es personal, ¿no? Esto no es el no te lo tomes personal es como carta blanca para yo puedo hacer lo que quiera y no espero consecuencias. Exacto. Exacto. En el caso de Helis, por ejemplo, si obviamente te están buscando porque tienen un dolor, y pues espérame, déjame pensarlo o déjame revisar, o etcétera, etcétera. En ese caso, por ejemplo, puede ser muy fácil decirle, ok, si te sigue doliendo, Ujú. No te quejes. este, no, no te quejes, pero si te sigue doliendo, mira, puedes hacer esto mientras, para que no te duele, en lo que lo piensas. Entonces, una de las cosas que sucede mucho, sobre todo aquí en los países de Hispanoamérica, es primero dame tus datos, primero dame toda tu información y luego yo ya te digo qué puedes hacer. Entonces, un poquito, funciona mucho, bueno, quitamos la palabra el poquito, pero funciona, de repente darle algo que no Ujú. espera. Es ese tip, ese consejo, esa otra cosa, porque dice, ok, se está preocupando por mí. Exacto. Entonces, puede ser que no le compre, pero la idea que ella me dio, esa es una propuesta de valor. Eso es algo que otro fisioterapeuta no me va a decir, porque obviamente lo primero que quiere es que le dé no solo mis datos, sino mi tarjeta de crédito, o le haga una transferencia, y luego ya me arregla. Y en este caso es, mira, si te sigue doliendo de aquí a mañana que me digas, haz esto para que para que puedas mitigar el dolor. Obviamente, si es que es posible eso. En el caso, por ejemplo, de Ale. Ay, mira, se me ocurre que podrías adornar así y quedaría precioso con la mesa que te podría yo hacer. Entonces, le das una idea, le das un algo con que entretenerse mentalmente en lo que termina de decidir si sí o si no. En el caso de Jordi es, bueno, sí, ojalá llegues bien a tu casa, pero si No, ese llegaras sí a no me chocar, gusta nada. digo, son ejemplos y son cosas que pueden no tomar, pero pues ojalá llegues bien a tu casa, pero si no, acuérdate que pues mis seguros sí te van y te levantan el ponche. Ah, ok. En Ok, seguros nos ok. hacen vender con miedo y la verdad es que a mí no me gusta, ¿Cómo que a vender ¿no? con miedo de que te vas a Ajá, morir o te va a pasar exacto, algo? sí, 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 sí. Te sale más barato el seguro que la enfermedad. Sí, sí, sí. Sí, o sea, siempre estás, o la idea es eso, ¿no? Vender con miedo, o el típico que te dicen, créales la necesidad. Yo creo que la necesidad siempre está, pero no es prioritaria, ese es el tema, ¿no? O sea, ahí sí es cuando podemos hablar de eso y decirle, mira, un seguro de gastos médicos, si ya estás enfermo, ya no te va a servir, ¿no? Ya no es el momento para contratarlo. Entonces, ahorita que estás bien, pues lo puedes hacer, pero no decirle, oye, pero acuérdate que pones un pie en la calle y te puede atropellar un camión, ¿no? Sí, A no, mí no me gusta hacerlo de esa manera, pero hay quien sí, quien sí, vende con miedo, quien vende con culpa. a lo que voy es al consejo, es al tip, es a la idea que se puede llevar la persona jugueteando en su mente. Acuérdate que la vida del consumidor es siempre de perder. Exacto. Ujú. Una vez que satisfaces una necesidad, te sale otra. Así es. Entonces, si puedes adelantarte a la siguiente necesidad que va a tener, es jugar con esa idea de persuasión, porque no, al final tampoco lo vas a convencer de que haga las No, cosas, porque No. entonces va a sentir que lo estás orillando y que lo estás obligando, etcétera, etcétera, y es cuando empieza con todas las objeciones. Pero si puedes exacto. persuadirlo con algo, con una idea de la siguiente cosa que le va a pasar, por ejemplo, en el caso de Ale con la mesa de regalos, perdón, la mesa de dulces. Pues sí, los dulces ahí están y están muy padres. ¿Cuál es la siguiente necesidad que tengo que cubrirle con la mesa de dulces? Los antojos. Los antojos, sí. ¿Qué otra cosa puedo cubrirle más adelante después de la mesa de dulces? ¿Qué otra necesidad va a tener después de comerse un dulce? El omeprazol. No me parece.
Regalar dulces. Sí, Y regalarle dulces a alguien más y acordarse que ya viene el cumpleaños de alguien, porque también otra cosa que tenemos los latinos es que tenemos festejos a cada ratito. Y si no los inventamos. Y si no los inventamos, y entonces, pues ahorita viene el Día del Padre, pero después pero que... no pueden llegar con las manos vacías a ningún lado también. Exacto. Exactamente, esa es una De muy mal necesidad. gusto. Así Esa es una necesidad y vas cubriendo, o sea, vas pensando siempre en las cosas que van adelante de... Exacto. En el caso de Helis, una vez que terminó la terapia física, ¿qué es lo que le sigue? La mental. ¿Qué otra No, pues, necesidad le va a prevención, surgir ¿no? a esa persona Como que pasa prevención, fortalecer, ¿no? Ejercicios Ah. preventivos. un seguimiento? Seguimientos. Exacto, entonces vas haciendo, vas adelantándote a las cosas que va necesitando y es algo que a nosotros, en general, en Latinoamérica o en Hispanoamérica, Sí. nos encanta que estén al pendiente de uno. No tanto para que para que se sienta uno mal, pero sí lo suficiente como para que digan, ay, mira, sí se preocupa. Entonces, Ujú. exacto, les voy a poner aquí en la liga del podcast, no sé en qué parte sale en YouTube, pero les voy a poner la liga del webinar que tuvimos del CRM y el podcast del CRM para que lo puedan ver, porque esa es otra de las herramientas que nos ayuda justo en el tema del seguimiento de ventas. Exacto. Ok, tengo esa persona que ha tenido estas necesidades, le vamos dando seguimiento e inclusive muchas veces estos mismos CRMs se pueden automatizar para que cada determinado tiempo le manden mensajes a la gente recordándoles este tipo de cosas. Exacto. Eso se llaman campañas o estrategias de dripping o de goteo, Exacto. donde la gente que se suscribe a nuestro newsletter, por ejemplo, va recibiendo cada tercer día, si es que lo planeamos de esa forma, o puede ser una vez a la semana o una vez al mes, información de nosotros simplemente para estar ahí. Mm. Entonces, tampoco los atiborramos de información todos los días, pero nos mantenemos siempre ahí, en la mente de la gente. Exacto. Perdón, yo lo que hago mucho es, tengo una lista de difusión de clientes y entonces yo les pregunto si les puedo mandar información de lo que voy sacando de temporada o cosas así, Está ¿no? bien. Entonces les voy mandando, porque es muy visual, lo que yo hago es muy visual. Sí, claro. Entonces la cajita adornadita y todo eso, entonces ellos van viendo cosas así, ¿no? Está bien. Tratando también de tener el contacto con ellos, porque si no, resulta que te encuentras chats, ¿no? Que en donde nada más es tú manda y manda y manda información y pues van a decir, nada más le interesa estarme Venderme. vendiendo, ¿no? O simplemente no lo ven. O ya no lo ven, exactamente. Eso también es normal. Sí, entonces, siempre adelantarse a las necesidades nos ayuda, por un lado, a ayudarnos a cerrar ventas, sobre todo si la primera vez no nos compraron, Exacto. por lo menos estamos siempre en la mente. Y entonces, como decimos en BNI, van saliendo las referencias Exacto. porque siempre nos tienen en la mente. Claro. Exacto. Ujú. Pero nada más recuerden siempre que todo esto toma tiempo. Entonces, no Y son, no lo son único que estrategias de no una podemos semana, de 2 recuperar es el semanas. tiempo. ¿Perdón? Y lo único que no podemos recuperar es el tiempo. Exacto, entonces, recuerden que son estrategias no de 1 o de 2 semanas, son estrategias de 1 mes, 2 meses, etcétera. Entonces, porque siempre como que mucha gente se descorazona, se desilusiona de que pues, no tiene el resultado de manera inmediata, pero pues como casi todo lo bueno en esta vida, pues lleva un ratito. Así es. Ok. Te cedo la palabra, Antonio, ya para el cierre. Pues nada, déjenme poner aquí la pantalla de los datos Ok. para que si en algún momento nos quieren hacer alguna Consultar. pregunta, nos quieren buscar, mi blog es drioso101.blogspot.com, la página de Diego Coach, donde tiene su formulario de contacto. Si me quieren escribir, antoniosalgado@gmail o contacto@diegocoach.com, y aquí también están los teléfonos, que son los WhatsApp.
Y pues nada, agradecerles pues que hayan asistido y que hayan participado con nosotros. Se siente bonito cuando la gente así participa y pregunta y dice y comenta y nos dice, no, estás como mal. Sí, a lo mejor estoy mal, pero no pasa nada, No, estamos todos muchas aquí para aprender. gracias. Gracias a Muchas- ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, en verdad. Súper interesante. Así es. Bueno, Muy Gracias, buena gracias. información. Buenas noches y gracias, Diego, por Buenas tu tiempo. Ya noches. es bien tarde allá. Gracias. Diego, No, no se Toño. preocupen. Gracias, bye. Gracias, gracias. Gracias. Y recuerden que estamos en YouTube Podcast, Apple Podcast, Spotify y Google Podcast. Entonces nos vemos en el siguiente webinar. Cuídense mucho. Gracias, Bye. Toñito. Bye. Bye, bye. Gracias. Gracias. Bye. Gracias por escuchar el episodio de hoy y nos vemos en el próximo. Chao.